es el contexto de descubrimiento. En este primer contexto se hace preguntas como, por ejemplo, ¿quién elaboró por primera vez esa teoría? ¿O cuándo se dio a conocer esa teoría? O otra pregunta, por ejemplo, es, ¿en otra época se pudo haber dado esa teoría o en otra cultura, por ejemplo? Entre otras muchas preguntas. El contexto de justificación, que es la segunda perspectiva, se hace preguntas como, por ejemplo, decir cómo nosotros sabemos que esa teoría merece nuestro apoyo, por ejemplo, ¿no? O cómo se justifica esa teoría, o si esa teoría es científica, realmente implica que sea verdad solo porque es científica, aunque lo que realmente nos interesa es saber el método en el que se corrobora esa teoría, es decir, de por qué los científicos la apoyan o cómo es que hoy en día sigue en pie esas teorías. La tercera perspectiva es el contexto de aplicación y en esta se hace preguntas como por ejemplo, mm, ¿qué beneficios nos otorga la ciencia a la humanidad? ¿O qué técnicas se usan determinadamente? O por ejemplo, ¿cómo se relaciona la ciencia con la humanidad? ¿O qué beneficios y prejuicios nos ocasionan los avances tecnológicos o los avances científicos? Por ejemplo, la genética, por ejemplo, lo que nos interesa es saber los beneficios o qué riesgos nos ocasiona esta misma. Por ejemplo, si hay problemas genéticos o en el caso de poder manipular genes, em, digamos, al manipular los genes que un animal nos pueda dar más leche o más carne, entre entre otras cosas. Bueno, ¿cuál es su relación entonces, desde mi punto de vista, la epistemología, a- perdón, es que ambas se estudian entre sí? Si bien la epistemología es un saber filosófico, al estar estudiando el conocimiento científico, que es donde entra la ciencia, ya las tres se están estudiando, ya que en algún punto la ciencia obviamente va a estudiar la epistemología. Capaz que no estudiarla en concreto, pero capaz que la ve desde arriba, por así decirlo. Por último, voy a explicar qué es el conocimiento común, ¿no? Bueno, básicamente se obtiene de manera espontánea, o sea, nosotros sabemos que está bien lavarnos los dientes, ya que nos proviene eh, caries, porque lo dicen nuestros padres, o porque nos lo recomienda el odontólogo, o por ejemplo que comer una fruta está bien porque, o es saludable porque nos lo dicen nuestros padres y lo recomienda el nutricionista, por ejemplo. Eh, También es precisa e imprecisa a la vez, ya que, por ejemplo, sabemos que, sabemos que comer una fruta, como di en el caso anterior, está bien y es un buen alimento, pero en realidad nosotros no sabemos eh, qué cosas engloba ese buen alimento. O sea, por eso. Bueno, en algunas sociedades, por ejemplo, en la nuestra, sabemos que el color negro es señal de duelo, aunque para otras sociedades eso no es así. Por ejemplo, también nosotros usamos el calendario gregoriano, pero para otras sociedades usan eh, el calendario judío o el calendario musulmán, justamente. También varía en cuanto a la sociedad o a la creencia de esa sociedad y a la creencia del individuo solamente que está en determinada sociedad. Entonces el conocimiento común se obtiene a medida que nosotros vamos creciendo y en base a nuestras experiencias y también de lo que escuchamos de otras personas. Em, bueno, por último, perdón, voy a dar, ¿cuál es su diferencia con el conocimiento científico? Bueno, básicamente el conocimiento científico, como dije antes, eh, se obtiene a través del estudio, del esfuerzo, disciplina, investigación científica, etcétera. Y el conocimiento común, como también dije antes, se obtiene a medida que nosotros vamos creciendo, ¿no? De nuestra vida en sí. De,
de las experiencias, de lo que escuchamos afuera, etcétera. Bueno, nada, profe, eh, ya terminé, así que nada, espero que esté bien y un saludo.